Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde el drama turco y el salseo de los famosos nunca duermen. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos han estado pidiendo a gritos y que ha encendido las redes sociales, Kerem y Hande. Otra vez. Su copyright. Creíamos que esta novela ha terminado, pero parece que la vida real a veces imita a las telenovelas y nos trae giros inesperados. Antes de que empecemos a desentrar más menos este misterio, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, teorías y análisis sobre tus estrellas turcas favoritas. Te prometo que no te arrepentirás de ese. Y si ya eres parte de esta familia, bienvenido de nuevo. Prepárate porque hoy tenemos mucho de copyright a hablar. Y es que el título de este vídeo lo dice todo. Bomba vecinos otra vez Kerem y Hande sus casas lo dicen todo. A su vez, mis queridos detectives del amor, la conexión superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eru párrafo el parece que sigue viva, o al menos, eso es lo que las pistas nos indican. ¿Y les son estas pistas? Pues prepárense para un viaje a Trabu Copyright S de fotos, vídeos y publicaciones en redes sociales que nos hacen pensar que estos dos tortolitos, o ex-tortolitos, es cerca de lo que creemos. Todo comenzó superíndice 3 hace unas semanas, cuando ambos, de manera separada, compartieron fotos en sus historias de Instagram. Hasta ahora, nada fuera de lo común, ¿verdad? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos fans con ojos de con diéresis gila y habilidades de detective dignas de Sherlock Holmes, comenzaron a notar ciertas similitudes en el fondo de las fotos. Detalles como la vegetación superíndice 3N, el tipo de construcción superíndice 3N y, sobre todo, una peculiar farola, empezaron a encajar. La teoría principal que surgió superíndice 3 en las redes sociales es que Kerem y Hande estarán viviendo cerca el uno del otro, quizá ese incluso en el mismo vecindario. Y no solo eso, algunos incluso se atreven a decir que podrán estar viviendo en casas contiguas. Imagúnense el drama. Será como una comedia romántica de la vida real. Pero, superíndice 3 ¿mo llegaron a esta conclusión superíndice 3N? Bueno, además de las similitudes en los fondos de sus fotos, hay otros elementos que han alimentado esta teoría. Por ejemplo, ambos han sido vistos frecuentemente en la misma zona de Estambul, una zona residencial tranquila y alejada del bullicio de la ciudad. Testigos afirman haberlos visto paseando por las calles, comprando en el mismo supermercado e incluso tomando café copyright en la misma cafetería. Imaginad la escena. Kerem con su barba de varios días perfectamente descuidada, hojeando el periódico mientras Hande, radiante como siempre, elige con mimo sus medialunas. ¡Escándalo! Ahora su copyright lo que estuvene pensando, podrá ser una coincidencia. Y podrá serlo. Pero, ¿tas coincidencias pueden haber antes de que dejemos de creer en ellas? Además de ese, recordemos que Kerem y Hande tienen una historia juntos. No solo compartieron pantalla en Senu con diéresis al cap, sino que también copyright N vivieron un intenso romance que cautivó superíndice 3 a millones de fans alrededor del mundo. Sus miradas en la serie traspasaban la pantalla. Era amor, puro amor. Su ruptura fue dolorosa para muchos, y aunque ambos han intentado seguir adelante con sus vidas, parece que el destino, o al menos sus agendas y elecciones de vivienda, los mantienen unidos. ¿Será que el amor aún estuvo en el aire? ¿O simplemente se trata de una coincidencia increíble? La tensión se corta con un cuchillo. Para analizar esto a fondo, vamos a desglosar cada una de las pistas que hemos encontrado. Primero, las fotos de las historias de Instagram. Como les mencionaba, las similitudes en la vegetación superíndice 3N son evidentes. Ambas fotos muestran un tipo de con diéresis, árbol y arbustos que no son comunes en otras zonas de Estambul. Estamos hablando de cipreses italianos y bugambillas vibrantes, una combinación que grita Mediterráneo chic. Además la peculiar farola que menciono copyright antes, con un diseño más menos o muy específico, aparece en ambas imágenes, aunque en diferentes con diéresis nulos. Es una farola art deco con detalles en hierro forjado. Una rareza que no se encuentra en cada esquina. Segundo, las fotos que han sido tomadas por paparazzis y fans. Estas fotos, aunque no son de la mejor calidad, muestran a Kerem y Hande en la misma zona residencial.
En algunas de ellas, incluso se puede ver la misma cafetería en el fondo. La cafetería se llama Café Nostalgia, y tiene un toldo a rayas rojas y blancas inconfundible. Y lo muy interesante es que estas fotos fueron tomadas en días diferentes, lo que sugiere que ambos frecuentan esta zona de manera regular. Pero eso no es todo. Una fuente anónima, que asegura ser vecina de la zona, nos ha chivado que los ha visto paseando a sus perros juntos. Un schnauzer miniatura para Ande y un imponente husky siberiano para Kerem. Díganme si eso no es material de comedia romántica. Tercero, las publicaciones en redes sociales de amigos y familiares. Tanto Kerem como Ande tienen amigos y familiares que también copyright N son figuras públicas. Y algunos de ellos, sin querer queriendo, han compartido fotos y vídeos que nos dan pistas sobre su ubicación superíndice 3N. Por ejemplo, un amigo cercano de Kerem publicó superíndice 3 una foto en Instagram donde se puede ver una casa con un diseño más menos o muy similar a la que se ha visto en algunas de las fotos de Ande. La casa tiene una piscina infinita con vistas al Bósforo. Un lujo que solo se pueden permitir las estrellas. Y para rematar, la hermana de Ande, Gamze Eru Parrafoel, subió un vídeo de su hija Mavi jugando en un jardín que, sorpresa, se parece sospechosamente al que se ve en algunas fotos de Kerem. Ahora, vamos a ser realistas. No podemos confirmar al 100% que Kerem y Ande es tu copyright N viviendo cerca el uno del otro. Sin embargo, todas estas pistas apuntan en esa dirección superíndice 3N. Y aunque podrá tratarse de una serie de coincidencias, es difícil ignorar la cantidad de evidencia que hemos recopilado. Estamos hablando de un verdadero caso de Sherlock Holmes del corazón. Pero, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Significa que Kerem y Ande es tu N volviendo a estar juntos? ¿O simplemente son buenos amigos que viven cerca el uno del otro? Bueno, esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Y la verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. El misterio es la salsa de la vida, mis queridos. Sin embargo, podemos especular. Si Kerem y Ande estuvieron viviendo cerca el uno del otro, es probable que tengan contacto. Y si tienen contacto, es posible que es tu copyright N intentando reconstruir su amistad. Después copyright S de todo, pasaron mucho tiempo juntos y compartieron experiencias inolvidables. Imaginen las conversaciones. Los recuerdos de Senu con diéresis al cap. Las risas, las lágrimas, los momentos de complicidad. También copyright N es posible que es tu copyright N considerando la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Después copyright S de todo, el amor es complicado y a veces necesita tiempo para florecer. Kizu S después copyright S de la ruptura, ambos se dieron cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. El amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Pero, también copyright N es importante recordar que Kerem y Ande son personas privadas y tienen derecho a su intimidad. No podemos presionarlos ni exigirles que nos cuenten detalles de su vida personal. Lo único que podemos hacer es observar, analizar y especular, siempre con respeto y consideración superíndice 3N. Recordemos que son seres humanos con sentimientos. Y hablando de respeto y consideración superíndice 3N, es importante mencionar que tanto Kerem como Ande han pedido a sus fans que respeten su privacidad y que no crean todo lo que leen en las redes sociales. Ambos han sido víctimas de rumores y especulaciones infundadas en el pasado, y no quieren volver a pasar por eso. La prensa del corazón puede ser cruel, lo sabemos. Por lo tanto, es importante que tomemos toda esta información superíndice 3N con pinzas y que no saquemos conclusiones precipitadas. Quizás en el futuro Kerem y Ande decidan hablar sobre su relación superíndice 3N y aclarar todos estos rumores. Pero hasta entonces, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright sucede. La paciencia es una virtud, mis chismosos. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo como actores y apoyándolos en sus proyectos individuales. Kerem estuvo trabajando en nuevas series y películas, y Ande estuvo enfocada en su carrera como modelo y actriz. Ambos son talentosos y exitosos, y merecen todo nuestro apoyo. Son verdaderos íconos de la televisión turca. Y hablando de trabajo, recordemos que ambos han expresado su deseo de volver a trabajar juntos en el futuro. Quizás si el destino lo permite, podamos verlos nuevamente en la pantalla, interpretando una historia de amor que nos haga suspirar. Un reencuentro épico que rompería récords de audiencia.
Pero no nos olvidemos de un detalle crucial, el lenguaje corporal. En las pocas fotos que hay de ellos juntos en los últimos meses, aunque intentan mantener las distancias, se nota una conexión innegable. Sus miradas se cruzan, sus sonrisas son tímidas pero reveladoras, y hasta se rumorea que comparten un apretón de mano secreto que solo ellos entienden. ¡Ay, el amor! Además, fuentes cercanas a la industria nos han confirmado que ambos han estado asistiendo a las mismas fiestas y eventos sociales en Estambul. Y aunque evitan posar juntos para las fotos, los espías de este canal tienen imágenes borrosas pero contundentes que demuestran que no se quitan el ojo de encima. El magnetismo entre ellos es palpable. Por último, pero no menos importante, no podemos ignorar el factor fans. La legión de seguidores de Anker nunca ha perdido la esperanza de una reconciliación. Han creado grupos de apoyo, analizan cada una de sus publicaciones en busca de pistas, y hasta han organizado campañas de oración virtual para que el amor triunfe. El poder de los fans es inmenso. En resumen, el misterio de la cercanía vecinal entre Kerem y Hande sigue siendo un enigma. Las pistas son tentadoras, las coincidencias abundan, pero la verdad definitiva permanece oculta. Hemos analizado las fotos, los testimonios, las publicaciones en redes sociales y las teorías de los fans, pero la decisión superíndice 3n final sobre su relación superíndice 3n les pertenece solo a ellos. Solo el tiempo dirá si esta novela de la vida real tendrá un final feliz. Ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y analizando este tema. Recuerden que lo importante es tomar toda esta información superíndice 3n con pinzas y no sacar conclusiones precipitadas. Al final, la vida de Kerem y Hande les pertenece a ellos y tienen derecho a vivirla como quieran. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo este salseo? ¿Creen que Kerem y Hande estuvieron viviendo cerca el uno del otro? ¿Creen que volverán a estar juntos? Quiero saber sus teorías. Déjenme sus comentarios explosivos. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, teorías y análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme, es mucho más divertida.